Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente, soy R1, casi R2 de Medicina Interna en el Hospital Marqués de Valdecilla y os voy a dar la clase de algoritmo diagnóstico de fractura de cadera. Cuando nos hablan de una fractura de cadera nos van a hablar de la extremidad proximal de fémur. Vamos a tener tres grandes tipos. Las intracapsulares, que son las que incluyen la cabeza y el cuello anatómico del fémur, las extracapsulares, que hay dos tipos, las trochantéreas o pertrocantéricas, y las subtrocantéricas, que por definición van a estar entre el trazo de fractura va a estar entre el trocánter menor y 5 centímetros distal. Y después tenemos las atípicas, que vamos a hablar un poco más en concreto de ellas por separado, que en general van desde la región subtrocantérica hasta la región supracondilia del fémur. ¿Cuándo sospechamos en general que estamos en la anamnesis ante una fractura de cadera? Pues cuando el paciente o el acompañante nos habla de que ha tenido un traumatismo, una caída y de que al paciente le duele la cadera. Antes de la exploración y antes de la radiografía, ¿qué es lo que nos puede ayudar a afinar un poco el diagnóstico para diferenciar en qué tipo de fractura de cadera nos encontramos? Pues tenemos que saber que las intracapsulares en general suelen ocurrir en mujeres de más de 70 años con osteoporosis o en jóvenes con traumatismos de muy alta energía. Sin embargo, las extracapsulares es característico que ocurren en pacientes más añosos y esto lo han preguntado en el MIR. Y por último, como sabéis, las subtrocantéricas, que es un subtipo de fractura de las extracapsulares, suele ser un lugar de asentamiento frecuente de metástasis óseas, es decir, de fracturas patológicas. Esto hay que tenerlo muy presente, que lo preguntan un montón. ¿Qué es importante en la exploración de una fractura de cadera? Pues vamos a distinguir entre las intracapsulares y las extracapsulares. Hay dos características en común, que tienen una incapacidad de deambulación y acortamiento de la extremidad. Sin embargo, las intracapsulares, el miembro va a estar en aproximación y en las extracapsulares en separación. Sin embargo, lo más distintivo es que la rotación externa en las intracapsulares va a ser mínima, es decir, menos de unos 45 grados. Sin embargo, en las extracapsulares la rotación externa es máxima. Además, en la región correspondiente dermatológica, en la región del trocánter, hay veces que las extracapsulares tienen una equimosis, eso también nos puede ayudar. Esto es un ejemplo también de la deformidad que producen las distintas fracturas. Lo más importante es el tipo de rotación que producen, máxima en las trocantéricas o extracapsulares y mínima en las de cuello anatómico. ¿Qué pruebas tenemos que hacer cuando sospechamos que una persona ha tenido una fractura de cadera? Pues una radiografía que en general suele ser suficiente y si hay dudas diagnósticas hay que hacer un TAC, que ya sabéis que es la imagen que mejor ve hueso. Aún así, lo más importante también es saber que no podemos enviar desde urgencias a casa a una persona que no puede deambular o que ha tenido una fractura de cadera, que no puede apoyar el pie. Esto es un ejemplo de una fractura de cuello anatómica, de una fractura intracapsular, que como veis aquí se ve bien el trocánter menor, que esto se ve bien porque el trocánter menor está en la parte posterior y se ve bien porque la extremidad va a estar en rotación externa. Aquí se ve la línea de fractura y tampoco vemos en este caso el cuello anatómico porque está roto. Esta es más clara, se ve bien aquí, es una fractura pertrocantérica, extracapsular, se ve bien aquí el trazo de fractura. Y ahora vamos a hablar 4 pinceladas de la fractura atípica de cadera, que cada vez se diagnostica más y típicamente es subtrocantérica. Sin embargo, como hemos dicho antes, recordar que también puede aparecer en la diáfisis femoral, es decir, hasta la región supracondilia del fémur. Es una fractura patológica no porque haya metástasis, como lo que habíamos comentado antes, sino porque el hueso está enfermo. Es un hueso rígido porque hay una alteración del turnover óseo. En general suele ocurrir en pacientes que han tomado bifosfonatos más de 3 años y ahora también se ha descrito en pacientes que toman denosumab. Es muy característico que el paciente cuente un antecedente de dolor en el muslo previo y que el traumatismo que le lleva al dolor, a la propia fractura, sea de baja energía. Una de las cosas más importantes de las fracturas atípicas de cadera es que siempre hay que interrogar al paciente por dolor en el muslo contralateral. Las fracturas atípicas de cadera radiológicamente se caracterizan por 4 cosas. Esta es la imagen. 1, no es cominuta. 2, el trazo es lineal. 3, hay un engrosamiento endóstico o perióstico. ¿Se ve aquí? Muy bien. Y hay un pico osteomedial.
Recordar que siempre hay que pedir una fractura, una radiografía de la extremidad contralateral. Si tú le preguntas al paciente, ¿te duele? Ah, pues sí, también me duele un poco la otra extremidad, porque puede tener una fractura incompleta. Una cosilla importante del tratamiento es que el tratamiento, aparte de lo que hagan los traumatólogos en el quirófano, hay que retirar los bifosfonatos, añadir vitamina D y si estas fracturas que hay veces que consolidan mal con el tiempo, no, se ve que no consolidan bien al cabo de unos meses, hay que darle teriparatida o PT, que es el análogo de la PTH. Estos son los 3 ejemplos típicos de las fracturas. Tenemos las fracturas del cuello femoral aquí, las intracapsulares, una fractura de pertrocantérica, aquí se ve bien la subtrocantérica y esta es la imagen que veíamos antes de una fractura patológica por bifosfonatos o denosumab. Por lo tanto, si tenemos una fractura de cadera, que es muy importante, pues la exploración, como hemos dicho antes, lo más importante de la exploración es la rotación externa, que es máxima cuando es extracapsular y mínima cuando es intracapsular. Hay que pedirles a todos una radiografía, que en el caso de que no sea suficiente, que suele serlo, hay que pedir un TAC. Y que es muy importante de los antecedentes, lo primero, los bifosfonatos. Si nos hablan de que el paciente ha tomado bifosfonatos y más, si nos hablan de que ha tomado durante más de 3 años, es posible que nos estén preguntando sobre una fractura atípica y recordar que hay que pedirle una radiografía contralateral. Y en el MIR nos hablan bastantes veces de un antecedente de neoplasia, sabemos que se asientan sobre todo en la región subtrocantérica del fémur. Un par de preguntas. En MIR 96, indique los hallazgos de la exploración de la fractura del cuello femoral, es decir, intracapsulares, acortamiento, abducción, es decir, aproximación y rotación externa, que ahora mismo afinarían más y sería una rotación externa mínima, es decir, menos de 45 grados. Una anciana de 80 años ingresa en el servicio de urgencias después de haber sufrido una caída causal. Vale. En la exploración se aprecia dolor, impotencia funcional en la cadera derecha con acortamiento, aducción y rotación externa, que es una fractura. Bueno, de todas las opciones tenemos que dudar entre la 5, que es una fractura de región trocantérica, y la 2, fractura de la región cervical de la cadera. Sabemos que es región trocantérica porque la rotación pone rotación externa marcada. Y además, como hemos dicho antes, algo que también nos ayudaría un poco es que nos hablan de una anciana. Y como hemos dicho antes, las fracturas extracapsulares suelen ser en pacientes más añosas. Espero que os haya servido y muchas gracias.